Bueno, vamos a ir con ello ya, güey. Lo primero ya estamos mencionando por la vuestra asistencia en este acto, entamado por el Grupo Parlamentario Mixto Covadonga Tomé en colaboración con Somos Asturias, y es el segundo acto después de la presentación oficial que hicimos de Somos Asturias. Y quisimos tratar un tema que además trayero aquí a Xixón porque es una ciudad donde esta problemática, pues la verdad que está muy engavetada y en muchas derivadas de las que esperemos poder hablar hoy. Y nada más, simplemente decimos que como va a ser un poco largo, vamos a proyectar en primer lugar una pieza audiovisual de unos 9-10 minutinos donde se fala de toda la problemática habitacional y de vivienda que tenemos en Asturias. Una pieza que está fecha por el realizador xixonés Javi Luege, con guión de Carmen Balasteiro, que es nuestra portavoz de prensa, la nuestra responsable de prensa, y que, bueno, como vais a ver, salen determinadas personas de movimientos vecinales, etcétera, etcétera, y una pieza introductiva para después la alderique que vamos a entamar con la gente que nos acompaña hoy. Desde Barcelona, bien a la colado, porque sabéis que es exalcaldesa de Barcelona y una figura reconocida en el ámbito político y también en el tema de la vivienda. Benvinguda y muchas gracias. Desde Euskal Herria, Óscar Matute, que fue diputado en el Parlamento Vasco y anguaño y diputado en el Parlamento Español, un editor de la Vila Esker, y nuestra diputada en el Parlamento Asturiano en la Junta General Covadonga Tomé. Después de la proyección del vídeo, ya vamos a ir por la charla y esperemos que sea interesante, que sea una de las acciones que se vayan sumando a ese movimiento por la supervivencia habitacional que tanto necesitamos aquí en Asturias. Y nada más. Muchas gracias a los tres y la REU vamos a poner ya esa pieza audiovisual. Espero que se me oiga bien, ¿se oye? Sí. Perfecto. Pues como siempre, empezar agradeciéndoos a todas y a todos que hayáis venido a pasar este rato de tarde con nosotras. Agradecer muy especialmente a la sociedad civil que se está movilizando, algunos de los que salían en esas imágenes de la manifestación que cerraba el vídeo estaban por aquí sentados y sentadas, y desde luego sin plataformas, sin asociaciones de vecinos, sin sindicatos de inquilinas, seguramente no estaríamos hablando tanto de vivienda. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y gracias por supuesto a nuestras invitadas de hoy. Ada Colau, que fue efectivamente alcaldesa de Barcelona, y yo os quiero recordar cómo se despidió, y os voy a recomendar además que veáis la intervención en la que lo hizo, porque se reivindicaba a sí misma como una anomalía del sistema por su origen humilde, su trayectoria activista y su desconexión de las élites de Barcelona, a las que identificaba a Sara como lo más deficiente de la ciudad. La intervención de Ada es maravillosa y además, bienvenida. La anomalía, siempre que sea así, como tú nos la cuentas. En este momento les prometimos como presidenta de la Fundación Sentí Como, que es el think tank de los comunes, que ya solo con el nombre nos inspira. Así que muchas gracias por venir. Lo mismo que nos inspira a Óscar Matute, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, cuando dice cosas que a todas os va a sonar muy bien, como vamos a articular un proyecto de país que dé respuesta a los problemas de la sociedad y que sea una herramienta útil para sus ciudadanos. O dice que la gente no espera que le digas, que le digas las cosas claras y no que vayas de brillante estratega, cosa que se agradece mucho en un político de tu trayectoria y de tu categoría. O que las competencias y el autogobierno, donde mejor se ejercen es desde abajo hacia arriba. No podemos estar más de acuerdo, Óscar. Muchas gracias también por estar aquí. Yo me llamo Cova Tomé, soy compañera de camino de muchos y muchas de vosotros y de vosotras en Somos Asturias, y en este momento soy diputada en la Junta General. Sin más, damos comienzo al derique. Tenemos un diagnóstico claro, una crisis habitacional grave, un problema prioritario que urge buscar soluciones
Y os lanzo una primera pregunta, si os parece. ¿Cómo ves a este gobierno? ¿Está siendo suficientemente valiente en cuestiones de vivienda? Ya que salió, por cierto, la Ley de Vivienda de 2024, que vosotros apoyasteis en el Congreso y que, sin embargo, por ejemplo, para los sindicatos de inquilinas es una ley que no es bastante, porque no es una reestructuración más global. ¿Cómo la veis? ¿Qué defectos tiene? ¿Qué virtudes? ¿Cómo la ves tú desde tu papel de diputado en el Congreso, que la apoyó, entiendo que por argumentos totalmente sólidos? Buenas tardes. Sí. Le he dado fuerte ahí. Buenas tardes. Yo creo que son muchas cosas las que se plantean. Voy a intentar llevarlo en orden. Casi empezar con una aclaración. Cuando yo digo aquello de que la gente espera a nosotros que digamos las cosas claras y no ir de brillantes estrategas, es hacer la necesidad virtud, y lo vais a ver ahora. O sea, es casi aprovechar la debilidad para convertirlo en fortaleza, que se diría en esas gentes expertas en DAFOS y demás historias. A ver, yo creo que la primera cuestión que... Si vamos a analizar la ley de vivienda, lo primero que tenemos que entender es que la propia denominación no es la acertada. Una ley de vivienda tendría que ser una ley que determinara y englobara todos los aspectos que tienen que ver con la vivienda. Es decir, que por tanto hablara de los suelos, hablara de la construcción de vivienda tanto en propiedad como en alquiler, que hablara de los alquileres, que hablara incluso de la propia disposición urbana. Pero en el Estado español, y también en Euskal Herria, ha habido una cierta premeditación para separar el urbanismo de la vivienda, cuando están íntimamente ligados. Hay gente, y creo que Ada en Barcelona, me lo contaron el otro día en el Congreso, llegó a traerle, como David Harvey, que explica cómo desde el urbanismo tú construyes un modelo de sociedad. Y eso es un poco lo que se ha hecho en el Estado español. La gente no se ha vuelto insensible ante el drama que tiene otra gente con los desahucios o con lo que llaman ahora las ocupaciones. Lo que pasa es que aquí hay décadas que tienen que ver con una idea, que esta frase la habréis oído mucho, porque se ha puesto muy de moda últimamente, que consistía en convertir, como pasó con la transición, para hacer a la gente más tranquila, convertir al Estado español en una sociedad que pasara de ser una sociedad de proletarios a una sociedad de propietarios. Y esto no es solo una búsqueda de mayor bonanza para la sociedad, sino que también tiene una lógica, una lectura de apaciguamiento social, de generación de sociedades flotantes que, pues se dejan llevar como un barco en la mar, en función de las olas, pero sin plantearse alterar el rumbo de las cosas. Y como decía, la ley de vivienda yo creo que está mal planteada en lo que tiene que ver con la denominación, pero creo que tiene virtudes. Yo entiendo las críticas del sindicato de inquilinas porque no son diferentes de las que hacíamos nosotros, y porque si yo disocio el nombre de lo que la ley trata, que es de regular los alquileres, pues empieza a tener menos problemas para apoyar la ley de vivienda. ¿Por qué? Porque en el Estado español lo que había, y lo que todavía hoy impera, es una lógica que, amparada por los tribunales, permite que el derecho a la vivienda, que está recogido en la Constitución española en un artículo, esté por debajo o en rango inferior al derecho a la propiedad privada. De tal forma, o de forma tan paradójica, que aunque el derecho a la propiedad privada, que también está reconocido en la Constitución española, integre en su punto tercero que el Estado o el poder público puede intervenir en el carácter privado de las cosas si existe una situación de excepcionalidad, emergencia o causa de fuerza mayor, pues ese tercer punto queda arrinconado, y como nos han convertido en un país de propietarios, y yo creo que todos y todas tenemos un poquito esa cosa ahí metida, o la inmensa mayoría, son pues, afortunados quienes no lo tienen, pues cuesta mucho hacer las cosas. Pero como digo, la ley de vivienda es una ley que regula el alquiler. No va mucho más allá de eso. Y nosotros, cuando teníamos los debates de la ley de vivienda con el Partido Socialista, le planteábamos que la dificultad fundamental no venía en regular el alquiler como viene regulado, que está bien, que se puede ser más ambicioso. Yo me acuerdo que nuestra pelea era rebajar la de la caracterización de gran tenedor a 3 viviendas. Ellos decían 10. Al final acordamos que sean 10, que pueden ser 5, si la administración competente, le hace el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Gijón o el Gobierno vasco, acepta que sean 5, es decir, dejando esa posibilidad. Pero no estaba ahí solo el problema estaba, como bien ha señalado, en que si tú dejabas la puerta abierta a las viviendas de uso turístico o a las viviendas de alquiler de temporada, aunque las de uso turístico se puedan regular a través de las leyes de comercio y las leyes que afectan al sector terciario, es decir, hoteles, hostales y tal, porque prestan un servicio de ese tipo, se podría más o menos arreglar.
Pero, como digo, en definitiva, el problema es de origen y yo creo que Ada, en el repaso que ha hecho, lo ha planteado bastante bien. Aquí el derecho a la vivienda está por debajo del derecho a la propiedad para los tribunales y, por tanto, quien es propietario encuentra siempre un asidero o una ventaja en los tribunales para poder llevar a efecto, digamos, la garantía de su bien por delante de la necesidad de un tercero. También porque la vivienda se ha considerado desde hace ya décadas más un bien de consumo e incluso un bien de interés patrimonial, en este caso no cultural, sino particular, por encima de un bien de primera necesidad o de un bien básico. Hay bienes básicos en la sociedad que todos entendemos que estén regulados y lo entendemos como natural. Sin embargo, con la vivienda hemos convertido en un bien de consumo y, por tanto, afectado por las leyes de la oferta y la demanda y, por tanto, susceptible de ser una fuente de ingresos o patrimonio o beneficio para quien la tiene, en detrimento de aquellos que aspiran, convirtiendo al demandante de empleo pues, en una especie de jugador de una gincana peligrosa, ¿no? Una especie de Jumanji continuo. Yo creo que esa es un poco parte de la realidad. Y yo lo que creo que la ley de vivienda intenta es, primero, dirimir o taponar, por lo menos un problema que nosotros veíamos en Euskadi. A nosotros, en Euskadi, desde el año 2001, es decir, desde antes, porque nosotros también hemos estado casi siempre gobernados por un mismo partido, pero no es el PSOE, que también en parte, sino que es el PNV muchas veces y bastantes veces el PNV con el PSE, con el Partido Socialista de Euskadi. En el 2001, como se tuvo que abrir otro tipo de coaliciones el PNV, entraron otras fuerzas políticas, la Izquierda Unida del País Vasco, que se llama Ezker Batua, Eusko Alkartasuna y otras. Eso permitió que se empezaran a dar pasos. O sea, cuando se habla de los datos de vivienda, que son ínfimos en el Estado español, de vivienda protegida, construida, si quitáramos toda la vivienda que se ha construido en Euskadi, los porcentajes serían todavía más ridículos, porque el 43% de la vivienda protegida del conjunto del Estado español está en Euskadi. 2,5 millones de población, 48 millones, el 40% de toda la vivienda construida pública está en Euskadi. No gracias al PNV, por eso hacía la cuña, ni al PSE, porque siempre han dado la cartera de vivienda al partido que cogobernaba con ellos, para que esta historia se la comieran otros. Pero quienes la cogieron hicieron cosas, y yo creo que hay que ponerlas en valor. Por ejemplo, la Ley de Suelo y Urbanismo del 2004, que ya planteaba entonces que todas las viviendas que se construían con dinero público, es decir, las viviendas de protección oficial o de protección local o de las viviendas tasadas, nunca podían perder su calificación permanente de vivienda de protección, para que aquel al que le adjudicaran la vivienda no pasara en 4 o 5 años a poder disponer de un elemento de enriquecimiento a costa del poder o del dinero de todos y todas, que es lo que generalmente ha pasado en el Estado español y en Madrid, hasta que entraron los fondos de inversión, los fondos buitre, y decidieron que incluso ahí había más negocio lucrativo que haciendo que cada uno se enriqueciera, sino que a través de Azora o de quien fuera, ¿no? En el 2015 se aprobó una ley de vivienda en el Parlamento Vasco que habló del derecho subjetivo a la vivienda, que es un poco lo que esta ley de vivienda recoge y que lo que esta ley de vivienda, y no me quiero enrollar mucho más, lo que hace es intentar salvar la dificultad que le habían puesto a la ley catalana de vivienda. De hecho, nosotros fuimos muy claros. Cuando estábamos negociando la ley de vivienda, queríamos hacer una ley catalana de vivienda, o lo que era la ley catalana de vivienda, lo que tenía que ver con la limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas, la declaración de zonas tensionadas, la creación del índice de referencia de precios, etcétera. Todo eso está copiado de la ley catalana para contener los precios. Pero siendo sinceros también, por eso lo de las cosas claras, este no es un problema que se pueda arreglar en 5 años, ni en 10 años, ni siquiera haciendo todo en la buena dirección. Y creo que se hacen cosas en mala dirección. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales o las bonificaciones de dinero, lo único que suelen hacer es aumentar el precio de los alquileres. Es decir, porque yo, que tengo una vivienda, si sé que tú recibes 300 euros y antes podías pagar 800, ya te van a dar 300 de esos 800, te va a pedir, si me siento generoso, 1.000. Y si no, te va a pedir los 1.100. Con lo cual yo lo único que estoy haciendo es que el poder público me dé la pasta a mí que no la necesito o que no necesitaba tanto como aquella que se la has dado. Es una especie de transmisión. Esas son malas decisiones, pero hay buenas decisiones. Pero como digo, es un problema tan complejo o tan arraigado, tan abonado durante décadas de nula intervención y de un terreno yermo para que pudieran las constructoras y las inmobiliarias hacer lo que quisieron. Pues no hay más que ver las fortunas del Estado español donde se han enriquecido en los últimos tiempos para entenderlo.
Y creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero como digo, la ley de vivienda, y termino ahí, lo que pretendía, y ese sería su objetivo, es que cuando un particular o una comunidad autónoma o un ayuntamiento se agarraba a aquello de no, yo no puedo regular el precio del alquiler, yo no puedo poner un tope al alquiler porque estoy colisionando con la propiedad privada, con el derecho del particular a poner la vivienda al precio que quiera y a encontrar, si puede, alguien que la demande y que la pague. Eso es lo que pasaba hasta ahora. Es decir, tú ponías un tope, el particular decía, oiga, mi derecho constitucional a la propiedad privada establece que yo, en mi propiedad privada, hago lo que me plazca y tú me estás diciendo que lo que me plazca tiene un límite. La ley de vivienda dice, no, pues vamos a establecer que el derecho a la vivienda esté por encima, en relación o en jerarquía, al derecho a la propiedad y que, por tanto, en esos casos se establezcan unos límites razonables, unos topes que además son coyunturales, son temporales, ni siquiera son para toda la vida, son de 3 años, si no me equivoco, y que se van revisando en función de si entras o sales de la zona tensionada para poder modificarlo. Pero, como digo, yo creo que a veces nos olvidamos quiénes, bueno, no nos olvidamos, seguramente todos y todas lo sabemos, quiénes están detrás de los fondos inmobiliarios. Yo lo he oído muchísimas veces, quién era el anterior presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, creo que fue un antecesor tuyo, aparte de ministro y miembro del Partido Socialista, ¿no? El señor Clos, y quién ha habido antes y quién vendrá después. Y esta es una realidad. Entonces, la pelea es muy compleja porque hay mucha gente a la que tenemos que convencer de que el derecho a la vivienda pasa por encima del derecho a la propiedad y que sin ánimo de expropiarle a nadie, bueno, ahí toca decir eso, a veces sí, pero digamos que no hace falta expropiar nada para entender que el poder público tiene la capacidad y la obligación de intervenir allí donde se producen situaciones de desigualdad evidente para la ciudadanía. Y donde hay desigualdad evidente hay explotación. Y donde hay explotación hay gente que se aprovecha de las necesidades de la gente. Y por tanto hay, si todos... Y termino con una cosa. No hay, salvo en la vivienda y hasta ahora, no hay espacio público en la economía donde no intervenga el poder público. Mal o bien, pero no lo hay. ¿Por qué en la vivienda no lo había? Pues eso es lo que la ley de vivienda pretende. Y luego es verdad que tenemos que aguantar ahora la historia esta de que la vivienda no está funcionando. Pues es normal, si no la aplicas no funciona. Efectivamente, esa era otra de las cosas que os quería comentar, pero me llama la atención en lo que llevamos hablado. Ada, hablabas de sociedad domesticada. Y tú, Óscar, de sociedad tranquilizada, creo que fue lo que dijiste, ¿no? De propietarios, no de proletarios. Quizás esto tenga mucho que ver también con nuestra falta de capacidad de reacción y precisamente por eso volver a poner en valor a todos y a todas las activistas, porque creo que es fundamental y que charlas como estas son una buena invitación a sumarse todas. La vivienda como bien de consumo que acaba siendo un negocio y que va a acabar siendo, en definitiva, un artículo de lujo para una buena parte de la población. Hablamos ya en varias ocasiones y por eso os voy a preguntar sobre las viviendas de uso turístico. Parece que en España hay unas 400.000 según el INE, pero tan grave como el número bruto es que el crecimiento no para. El 15% en 2024. En Asturias tenemos 8.755, pero hay concejos como Llanes, que es un concejo relativamente pequeño, que tiene 1.317. Es decir, no son solo las grandes ciudades, son también pues los concejos más turísticos, los costeros. ¿Qué ocurre en Asturias? Que no tenemos ley de vivienda. No, yo creo que igual somos la única comunidad autónoma en este momento que no tenemos ley de vivienda propia. Lo que sí se modificó recientemente fue la ley de turismo para poder cambiar la normativa de estas viviendas de uso turístico y os voy a contar un poco lo que se hizo para que me digáis si os parece suficiente y ya os adelanto camino, pero bueno, a lo mejor vosotros tenéis otra visión. Deben alquilarse íntegramente y cumplir una serie de requisitos de accesibilidad y sostenibilidad que entiendo que antes no cumplían. Ningún piso sometido, y esto es grave, ningún piso, lo comentabas tú antes, Ada, ningún piso sometido al régimen de protección pública o protección oficial podrá comercializarse como vivienda de uso turístico. Cajón, luego entendemos que antes sí se hacía, lo cual me parece gravísimo. Es necesaria la autorización expresa de las comunidades de vecinos y van a aumentar las inspecciones. Esto es lo que se propone en Asturias, donde, hombre, probablemente no tenemos el mismo problemón que en Barcelona en su momento, donde sé que vosotros trabajasteis muchísimo con este tema, o quizás en Euskadi, pero empieza a ser ya un problema, lo veíamos en el vídeo, ¿no? En barrios como Cimavilla, aquí en Gijón, o en algunos concejos más turísticos.
¿Estas medidas son suficientes para regular este problema de las viviendas de uso turístico? A ver, yo creo que es importante que haya un marco legal, en este caso, ¿no?, del Parlamento asturiano, pero los ayuntamientos también tienen herramientas urbanísticas y tienen voluntad política para regular. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros no teníamos ninguna ley para hacer un plan de regulación de apartamentos turísticos, pero teníamos un enorme problema y tuvimos que inventarnos la manera de intervenir porque la ciudad estaba en juego. O sea, teníamos miles de apartamentos turísticos que el anterior gobierno de derechas de Convergencia y Unió había liberalizado, y entonces se crearon simplemente con una comunicación. Aparecieron miles de apartamentos turísticos legales, se generó un escándalo social cuando se vio que el problema se iba de madre, entonces se paró, se hizo, ¿no?, se dijo que no se podían hacer nuevas viviendas, pero entonces se hicieron miles ilegales porque el negocio es tan lucrativo. O sea, si tú permites que se puedan hacer viviendas de alquiler turístico, eso siempre va a ser 1000 veces más rentable que el alquiler residencial. Entonces, si tú lo permites desde la institución, ya os lo digo, ese negocio va a crecer como un cáncer, directamente como un cáncer, porque se cuela por todas partes. Son grandes corporaciones que saben utilizar muy bien la retórica del pequeño propietario. Yo me he enfrentado a eso en muchos encuentros vecinales en los barrios, donde utilizan la retórica del pequeño propietario, pero son grandes corporaciones que cotizan en bolsa como Airbnb, o sea, que hace miles de millones de dólares de beneficio. Y que trafican con pisos legales y con pisos ilegales. Entonces, nosotros en nuestro caso lo hicimos simplemente con la competencia urbanística. Dijimos, hacemos un estudio de la ciudad que no se había hecho, determinamos cuáles son las zonas saturadas, donde no se puede crecer e incluso hay que decrecer, y por lo tanto decimos que en la periferia a lo mejor se puede hacer algún nuevo hotel o algún nuevo alojamiento turístico, pero en todas las zonas centrales no, porque necesitamos viviendas para vivir, porque si no nos quedamos sin ciudadanía en nuestros barrios. Y evidentemente guerra a los pisos turísticos ilegales, porque si no, no quedará. O sea, nos encontramos que en el centro habían más camas para turistas que para residentes. Y eso luego es un impacto no solo en la vivienda, sino en el comercio, que todo se convierte en tiendas de souvenirs y no puedes comprar el pan, no puedes comprar lo normal para la vida cotidiana. Y eso al final deteriora la ciudad entera. O sea, es que incluso los turistas, les hicimos una encuesta a 6.000 turistas al principio del primer mandato, y la mayoría de turistas decían, pero la inmensa mayoría decían que la nota que le ponían a la ciudad era muy alta, que les había gustado mucho, pero que lo que menos les gustaba era la masificación turística. Porque incluso cuando tú vas a visitar un lugar, te gusta ver un lugar de verdad, no un lugar de mentira, ¿no?, que está hecho solo para el turismo. Así que incluso podríamos decir que no era una guerra entre locales y turistas, porque estábamos de acuerdo, ¿no?, que había que equilibrar y que eso estaba completamente fuera de él. Entonces hicimos la norma, hicimos un PWAT, que es un plan de ordenación de alojamientos temporales, dijimos en qué zonas se podía crecer, en cuáles son y en cuáles había que decrecer, y pusimos un cuerpo de inspectores, pusimos herramientas tecnológicas, una página web, teléfonos, para denunciar, detectar y cerrar esos pisos turísticos, ¿no? Porque es eso, las leyes son importantes, pero si tú no tienes voluntad política, las grandes corporaciones tienen todo un ejército de abogados, tienen una capacidad de influencia tremenda para sortear esas leyes. Pasa con la ley de vivienda actualmente, pasa con cualquiera otra. Entonces, tiene que haber una voluntad política muy férrea que ponga, por un lado, cuerpos de inspectores, por otro lado también pusimos abogados gratuitos para los vecinos y vecinas en todas las oficinas de vivienda de todos los distritos de Barcelona para asesorar en todos estos casos, ¿no?, de especulación, de acoso inmobiliario, de apartamentos turísticos ilegales, etc. Y con todos esos recursos cerramos más de 6.000 pisos turísticos ilegales y conseguimos que muchos de estos pasaran otra vez al mercado residencial. Y una cosa que me parece importante y que enlaza con lo que ha comentado Óscar, que yo creo que estamos de acuerdo en el fondo, pero que creo que es un matiz importante, yo no diría que el problema es la sociedad de propietarios, que evidentemente se hizo con una intencionalidad política detrás, pero el actual problema que tenemos, y creo que ahí los sindicatos de inquilinos lo están individuando y señalando muy bien, es un problema de rentismo, ¿no? Porque que haya un pequeño propietario que tenga su casa para vivir tranquilo y en paz, pues me parece muy bien. Entonces, que ese derecho a la propiedad esté protegido por la Constitución, estoy de acuerdo, ¿no? Ese derecho a la propiedad está bien.
El problema es, y por tanto no hay una guerra, como también le interesa a algunos, ¿no? que lo vivamos entre inquilinos y propietarios. No, no, no. Esto es entre ciudadanos y especuladores. Ese es el conflicto, no entre propietarios e inquilinos. Entonces, el problema es que el derecho fundamental a la vivienda puede ser un derecho de acceso al alquiler, un derecho en régimen de cooperativa de cesión de uso, un derecho en régimen de propiedad individual. Y eso es un derecho fundamental. Lo que no es un derecho fundamental es el derecho al pelotazo, el derecho al rentismo, el derecho a especular y a forrarte a costa del trabajo ajeno y no pegar un palo al agua en tu vida. Eso no es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que señalar bien, de que esto es un conflicto con el rentismo y la especulación, ¿no? Con aquellos que pretenden vivir a costa del trabajo ajeno sin pegar un palo al agua en toda su vida. Entonces, el problema es el rentismo y por eso también, por ejemplo, en todas estas políticas, una cosa que el PSOE nunca ha hecho, me llama mucho la atención, porque yo creo que eso es lo que luego utilizan los especuladores, ¿no? Que utilizan esta retórica del pequeño propietario, la amenaza de te pueden ocupar el piso, que escuchamos todo el rato en la televisión, aunque luego los datos no lo avalan. Todo esto, ¿por qué lo usan? Precisamente para generar consenso social, ¿no? Entre el pequeño propietario. Pero ¿por qué las políticas no separan precisamente el pequeño propietario del gran propietario, ¿no? Eso que costó tanto batallar en la ley de vivienda. Nosotros en todas las políticas de Barcelona, también con la de los apartamentos turísticos, diferenciábamos el pequeño propietario del gran propietario. Entonces, un pequeño propietario que por lo que fuera, porque pensaba que era legal, por lo que fuera, había hecho un alquiler turístico ilegal, le ofrecíamos que no pagase la multa si nos daba esa vivienda y la poníamos nosotros en el alquiler social, ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona, y todo el mundo ganaba. Él tenía garantizado el cobro del alquiler porque el Ayuntamiento se ponía como valedor, se lo gestionaba además y se evitaba pagar esa multa y, por lo tanto, le dábamos un trato diferente. A un gran propietario que lo que pretendía era especular con las viviendas a toda costa, le hacíamos pagar multas millonarias porque estaba especulando con un bien de primera necesidad y eso estaba afectando gravemente los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las políticas, en la regulación de los alquileres, en la protección del derecho a la propiedad, en la regulación de las viviendas de uso turístico, en cualquiera de estos es fundamental distinguir entre el pequeño propietario y el gran propietario que pretende simplemente especular y que no quiere la vivienda para vivir, sino que la quiere para especular, ¿no? Porque yo creo que aquí inquilinos y propietarios de vivienda única somos aliados, ¿no? Para combatir la especulación que nos acaba afectando de una manera o de otra a todos por igual. Claro, ese relato que tú dices, esta retórica del pequeño propietario, que además en Asturias se encarga muy bien de tratar de instalar, porque es verdad que vivimos en una comunidad autónoma relativamente pequeña, en la que en teoría no son tantos los grandes tenedores. E insisto, en teoría, porque no lo sabemos. Y de hecho, nosotros en la negociación presupuestaria, una de las cosas que pedimos fue que se hiciera un mapa real de qué es lo que está ocurriendo, porque al final acaban contándonos a los asturianos y a las asturianas que aquí eso no pasa, que aquí no hay grandes tenedores, que aquí no se especula, cuando, bueno, yo creo que toda la gente que anda por ahí, que está buscando de alguna forma un alquiler, se habrá dado cuenta de que aquí también ocurre y de que por supuesto que pasa. Óscar, quería preguntarte una cosa, porque sé que cuando estabais negociando, volviendo a la ley de vivienda, pero tiene que ver con este tema en concreto, se descartó, de hecho, incluir una enmienda para regular la situación de los pisos turísticos, pero entiendo que por una cuestión precisamente de competencias, ¿no? Chocaban unas competencias con otras, o no sé exactamente cuál fue el motivo último, si nos lo puedes contar, si no, no. Y por otro lado, en Euskadi, ¿qué medidas se están tomando, un poco en la línea de lo que nos contaba Adam Barcelona, para pelear contra esta enorme proliferación de viviendas de uso turístico que finalmente impactan negativamente en el alquiler? Sí, a ver, como decía antes, cuando estábamos negociando la ley de vivienda, que yo creo que sobre todo lo que hace es regular el mercado del alquiler, las viviendas en alquiler, para que se entienda bien, pues si no, pues para que se entienda mejor, la ley del suelo y urbanismo lo que hace es controlar aquello que se va a edificar nuevo, la nueva construcción, y por tanto determina cuánto aprovechamiento tiene que ser para vivienda pública, cuánto puede ser para promoción privada, y por tanto configuras un modelo de sociedad, cuántas alturas se puede tener, qué aprovechamientos, etcétera, y cuánto tiempo va a ser la vivienda o va a tener esa catalogación pública, incluso si la vivienda va a ser nuevamente devuelta al poder público, etcétera, como dice la ley de vivienda, la ley de suelo del Parlamento Vasco. La ley de vivienda es de alquiler, y cuando estábamos hablando de esto, nosotros veíamos que atrancábamos, o sea, que encontrábamos
un muro cuando hablábamos de las viviendas turísticas y de las viviendas de alquiler de temporada. Para las viviendas de alquiler de temporada aceptamos que se creara una comisión que en el plazo de 6 meses elevara un informe que determinara cómo regular las viviendas de temporada, es decir, las de los 10 meses y el ejemplo que ponían siempre era el estudiante que se va a una ciudad que va a una universidad de una ciudad diferente a aquella donde ha vivido y entonces tiene que alquilar desde septiembre a junio pues todo el piso y tal. O la de por trabajo, es decir, pues aquella persona que, pues me da igual, la temporada de invierno, una estación de esquí, por poner un ejemplo, pues que tiene que ir 6 meses a vivir al Pirineo y entonces tiene que alquilar durante 6 meses una vivienda, etcétera. Ese era un poco el ejemplo que nos ponían. De la misma manera que nos ponían el ejemplo de la gente, la señora ancianita que tiene una pensión muy raquítica y entonces se complementa la pensión con el alquiler de la vivienda, que decía, joder, pues igual el problema es que tiene una pensión raquítica y no que esté poniendo la vida complicada a un tercero, ¿no? Pero bueno, esas eran un poco las dos dificultades. Para la primera, que era el alquiler de temporada, encontramos esa fórmula de consenso que se llama en política, de crear una comisión que en el plazo de 6 meses trajera al Congreso una propuesta concreta para regular el alquiler de temporada. Esto fue, has dicho, en el 2024, creo que fuiste generosa, en el 2023, creo que fue. 23 fue, antes de las elecciones generales. Todavía no ha llegado. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, se dice. Y luego la que tiene que ver con los alquileres turísticos, que preguntabas de manera más directa, nosotros dábamos por buena que no entrara en la ley de vivienda por algo que ha dicho Ada, porque se pueden hacer cosas en niveles competenciales diferentes y lo que pedíamos es que se respetaran esos niveles competenciales diferentes y que nadie se los saltara. ¿Qué cosas? Algunas las ha comentado Ada, no voy a reiterarlas. Nosotros encontramos que en Euskadi, porque nosotros nos enfrentábamos también a la inacción del gobierno vasco en manos del PNV y del PS, se podían hacer cosas obligándoles a que en la ley de turismo se regulara el uso de instalaciones para uso terciario. Algo así suena como rara, pero que en definitiva el uso terciario es un uso comercial. Entonces, de la misma manera que uno entiende que ahora ya no puedes poner una peluquería en un 5.º piso de un bloque de 9, pues tú igual puedes regular que las viviendas turísticas, pues por ejemplo, no puedan estar, y si así se hace, pues más de 2 viviendas en un bloque, pues por los perjuicios que puedan causar a los vecinos, etcétera, o que no puedan estar a más de una altura, o que tengan que tener una entrada independiente a la del resto de vecinos. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con la ley de turismo, por eso nos preocupaba poco. Ahí ya nuestra pelea es obligar al PNV y al PSE a que lo hagan. Pero bueno, les estamos obligando. Por ejemplo, en Bilbao, pues ya hemos conseguido que no haya más de una vivienda, incluso en el casco viejo, más de una vivienda por portal, o sea, por bloque. No se permiten que haya viviendas turísticas por encima de una primera planta cuando no es posible que haya un acceso diferenciado, sino tiene que ser acceso diferenciado y se pueden hacer más cuestiones. Pero yo creo que hay que ir todavía más allá. O sea, yo entiendo que desde la gestión hay unos límites, yo no voy a hacer el discurso facilón del todo o nada, o sea, nos enfrentamos con esa contradicción muchas veces y sabemos que esos pequeños pasitos que puedes dar, sabiendo que el horizonte es lejano y que además llegar a esos porcentajes que pueda tener Viena o Copenhague se necesitarían 80 o 100 años de políticas de vivienda activas y valientes, pero podemos ir dando pasos y yo ninguno de esos lo desprecio, por eso luego hago un matiz a lo que comentaba, pero sí que queremos también que hay que generar un debate de fondo. Es decir, cada vez que damos pasos, la gente no tiene que interpretarlos como un mal menor, como un peaje, como un, bueno, pues venga, va, pues por la paz social que se dice, pues esta la acepto. Y hay que generar debates de tensión. Nosotros ahora hemos generado un debate que está levantando ampollas, y hemos empezado en Donosti, que es una capital, como todos sabéis, poco turística de nuestro país, y que es muy fácil. Dice, pues si vosotros habláis de que la inmigración, como decís vosotros, tiene que estar controlada, nosotros decimos que el turismo tiene que estar controlado. Y que tiene que haber un turismo controlado y regulado. Y entonces ahí ya, como hay dinero de por medio, dicen, hostia, ¿pero qué estás diciendo? Porque no va a poder venir cualquiera a ver la bella EASO y a sacarse una foto en el marco incomparable de la Concha. Pero bueno, pues lo mismo que tú dices, que un migrante no puede venir aquí, todo el mundo, porque no cabe, pues yo te puedo decir que todos los turistas no caben. No lo hacemos con un afán de poner una barrera de entrada de admisión de gente a Donosti, sino provocar debates de fondo, como el que tiene que ver también con eso que señalaba, porque yo estoy de acuerdo con que cualquiera pueda acceder a la propiedad de un bien y ahí lo pueda preservar y mantener. Pero a la gente, incluso a nuestra propia gente, aquí ya no hablo de un tercero al que tengo enfrente, sino de nuestra propia gente, le tenemos que enseñar a decirle, mira, tu voluntad de ganar dinero, que tienes todo el derecho del mundo, aunque puedas caer en el rentismo, pero aún aceptando que no caes en el rentismo porque es un complemento para tus hijos,
porque es la manera de ayudarte en el pago de los estudios porque tienes una nómina precaria o porque tal, tiene que basarse en unos marcos comunes para todos. ¿A qué me estoy refiriendo? El sueño español, y también el sueño en Euskal Herria, probablemente en los 60 y los 70, era, como siempre, el ascensor social. Era el ascenso. ¿Cómo se conseguía en esa época? Ya habéis puesto algo de Azcona, si habría sido una peli, habría salido después Alfredo Landa u otro, pero habría sido la casa o el pisito y el coche. Todos asumimos que el coche es un bien de consumo que se devalúa o se deteriora con el tiempo, pierde valor y por lo tanto nunca va a tener un valor superior cuando lo vendas que cuando lo compras. Con la vivienda es al revés. Pero la vivienda también se deteriora. ¿Y qué le decimos a nuestra gente? Digo, mira, está bien que tú puedas alquilar una vivienda. Por eso que está bien que la tengas en propiedad. Por eso sí aclarar que yo no es que me oponga a que nadie pueda tener una vivienda en propiedad, por supuesto. Incluso más de una, tampoco hay ningún problema. Lo que yo sí digo es que si la vivienda es un derecho, una necesidad para muchísima gente, yo voy a poner límites a lo que tú puedes ganar. Y cuando dices eso asustas, pero cuando lo aterrizas, pues desnudas también el alma capitalista que todos tenemos. Porque, por poner un ejemplo y por llevarlo a datos para que se me entienda bien, en Euskadi una vivienda de 150.000 euros de valor de compra es una vivienda que si fuera un coche sería un Dacia Sandero. Se me entiende así mejor. Pero de los de hace 10 años, que decían una serie todo el rato, ¿no? Esto vale como un Dacia Sandero. Es una vivienda de las de la gama baja, por decirlo de alguna manera. Bien, pues si una vivienda de 150.000 euros que has comprado hace 10, 15 años, tú la pones a 1.000 euros, que es un alquiler bajo también, de los que se pagan en Bilbao, en Gasteiz, o en Donostia, o en Baracaldo, o en Guecho, o ya más, 900.000 euros, tú estás obteniendo una rentabilidad de en torno al 8 o 9% al mes. Un banco, y todos nos aceptamos, aunque nos caen muy mal los bancos, pero todos, probablemente porque desconocemos o porque no controlamos de todo, decimos, bueno, pues si te pagaran un 4% de interés por los 150.000 euros en la cuenta, ya estaría bien. Por lo tanto, tú no estás arruinando la vida a nadie limitando los precios y limitando lo que pueden ganar. Es decir, tú puedes ganar un 9%. Si yo te limito el precio y te topo el precio porque he declarado zona tensionada y te topo el precio a 1.000 euros de esa vivienda, tú estás ganando un 8,34% aproximadamente al mes. Vete a un banco, busca un banco y además tú tienes siempre el bien. Aquí no es que estés jugando con un fondo de inversión variable donde a lo mejor estalla una guerra o por materias primas y tal y se te va la mitad. ¿No? Tú tienes ahí tu bien. Y tú le estás sacando un 8,34 aproximadamente. Un banco que te está dando ahora. Yo creo que si miráis, creo que está en el 1 con algo, 2%. Luego, yo creo que hay margen para hacer cosas. Lo que pasa es que es muy ingrato y por eso yo siempre digo que lo que podemos hacer en la institución va hasta donde va y lo defendemos y además pues tenemos que decirle al sindicato de inquilinas, como se lo hemos dicho, pues que mira, pues sí, pues entiendo vuestras críticas y hacerlas, pero preferimos esto que nada, pero nosotros vamos a seguir lejos. Por otra cuestión, y esta ya se aleja incluso del tema de la vivienda, pero bueno, ya que estoy aquí en Asturias y que como en otros muchos lugares, pues la izquierda está en sus grandes debates para sus reconfiguraciones, reunificaciones y demás, yo creo que es bueno que también pongamos encima de la mesa ese horizonte estratégico. Es decir, en las instituciones tenemos que tener un pie, pero en la sociedad tenemos que tener muchos más. Y necesitamos una sociedad activa que nos apriete. Y a mí que el sindicato de inquilinos salga diciendo que Euskal Herria Bildu aprueba una ley que está de 4,5 5 no me preocupa. Lo que me preocuparía es que no haya nadie fuera que, viendo el mundo en el que vivimos, no diga nada. Entonces, nosotros en Euskal Herria tenemos un tejido social muy activo, probablemente en el tema de vivienda y tal, no más activo que el que pueda tener Cataluña en otros lugares, tampoco vamos a presumir, pero sí tenemos un tejido sindical muy potente y muy propio, con una mayoría, lo que se llama la mayoría sindical vasca, muy potente, muy activa y además con un carácter de sindicalismo de confrontación más que de concertación, que nos aprieta mucho y a nosotros nos hacen críticas constantes. Pero es que la alternativa a eso es la que la izquierda, y esta es una puya, gratuita, dirá alguno, lo que la izquierda española, o diría mejor dicho, la izquierda madrileño-centrista, la de la ciudad-estado, porque así es como ven a Madrid, una ciudad-estado, lo que no pasa en Madrid hace que no existe, no entiende. Y es que cuando la izquierda está gobernando, la calle tiene que replegarse porque bastantes problemas le va a dar ya a la derecha como para que la calle le dé más. Pues nosotros gobernamos en un sinfín de municipios y tenemos las calles activas y a veces nos meten caña, pero es la mejor manera de no perder el horizonte. Es decir, bueno, pues vamos más lentos de lo que nos gustaría o no,
para nosotros sí, para nuestros rivales no, pero tenemos gente apretándonos detrás, ¿no? Y es un poco ahí donde nos manejamos siempre, en esa pulsión entre lo posible y lo deseable. Volvemos de nuevo a la calle, ¿no? Y a lo importantísimo que es que nos aprieten, qué duda cabe, porque si no, no se movería nada o casi nada, creo yo. No solo, yo te puedo decir por experiencia propia que en cualquier esfera, sea la municipal, sea, ¿no? Pues a nivel de Asturias o de Euskadi o de Cataluña o del Estado español, en todos los ámbitos, todo es un terreno de juego donde hay distintos intereses, ¿no? Y distintas fuerzas y correlaciones de fuerzas y de debilidades. Y en ese juego de intereses, donde hay quien defiende el interés común, ¿no? Hay asociaciones de vecinos que se mueven de forma desinteresada para defender el bien común y defender el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a los espacios verdes, ¿no? Y luego hay, pues eso, grandes especuladores, fondos de inversión que solo quieren hacer el máximo beneficio a corto plazo y le da igual lo que pasa en esa vivienda, si está deteriorada, si se utiliza como narcopiso, les da todo igual, ¿no? Lo que pasa en ese barrio no les importa nada. Claro, todo eso pasa, esos distintos intereses y muchos otros están ahí en la ciudad. Unos tienen mucho más dinero que otros, unos tienen mucho más acceso a los medios de comunicación que otros, unos tienen un ejército de abogados y los otros no tienen nada. Unos conocen a los fiscales jefes y a los tribunales y a los jueces y los otros normalmente los sufren. Cuando llegan al juzgado es porque los sufren. O sea, hay una desigualdad impresionante, ¿no? En esas voces. A nosotros nos pasó también cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento, pero en minoría. Esos lobbies económicos tenían una capacidad de incidencia brutal, tenían capacidad de generar debate, portadas en los periódicos, tertulias todo el día, ¿no? En determinadas televisiones hablando del caos en Barcelona, etcétera, etcétera. Si no hubiera habido movimiento por el derecho a la vivienda tan fuerte, no es solo que me parezca bien y saludable para una democracia, es que no habríamos podido aprobar algunas de las normas que aprobamos. O sea, por ejemplo, la del 30%, que se hace en Londres, se hace en París, y que a nosotros nos dijeron que éramos, bueno, cubanos, venezolanos, porque pretendíamos intervenir el mercado de la vivienda, íbamos a hundir la economía de la ciudad, y no pasó. Todo lo contrario, la norma del 30% es la que corresponsabiliza al sector privado y dice que cualquier nuevo edificio que se haga en Barcelona tiene que destinar un 30% de vivienda a vivienda protegida. Por lo tanto, ya no es solo el público el que tiene que hacer vivienda protegida, sino que el privado también, porque como hablamos de un derecho fundamental, de acuerdo, tú puedes hacer negocio, pero un negocio limitado. Limitado porque hablamos de un derecho fundamental y de una necesidad escasa. Entonces, te corresponsabilizas si quieres hacer negocio en Barcelona. Bueno, lo del 30% les pareció ya el colmo de las ofensas, ¿no? Y nos hicieron una batalla de desgaste, guerra judicial, querellas, de todo. Pero el movimiento por el derecho a la vivienda presionó muchísimo y logró que, aunque estábamos en minoría, otros partidos políticos que habitualmente habrían votado en contra del 30% votaran a favor porque había ese movimiento social. Si no hubiera habido ese movimiento social, no habría habido una correlación de fuerzas que habría permitido a un gobierno en minoría aprobar esa medida. Por lo tanto, realmente lo de la movilización social no es solo que empuja, no es solo que introduce temas nuevos en la agenda política, es que efectivamente hace de correlación de fuerzas a esos grandes intereses económicos, ¿no? Que parece que lo tienen todo y que lo controlan todo, pero una vez y otra se demuestra que cuando hay movilización social, cosas que parecían imposibles se hacen posibles. Se hacen posibles, sin ninguna duda. Os voy a tener que pedir un favor, que es que no sé si alguien está controlando el tiempo. Yo estoy tan a gusto escuchando a Ada y a Óscar que no sé si pasaron 1 hora, 2, media o 15 minutos. Y tengo muchas más cosas que me gustaría comentar con ellos, así que espero que haya alguien, más que nada por si nos desalojan. Vale, perfecto. Oye, sobre la problemática joven y la emancipación imposible, yo es que hoy leí una cosa que además me dejó como descolocada, aunque ya lo sabía, verlo por escrito te da como todavía más gravedad, ¿no? Según los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, el primer semestre de 2024, un joven tendría que dedicar todo su salario a pagar el alquiler de una vivienda en solitario y no le llegaría. El salario medio se sitúa en 1048,
y el alquiler medio 1.072. Es decir, le faltarían 24 euros para pagar el alquiler, ya no digo nada, para pagar el resto de los gastos. Esto, bueno, lo de la emancipación joven ya empieza a ser curioso cuando estás hablando de gente de 30 años y más. ¿Qué está pasando? No qué está pasando, que ya lo sabemos, sino qué se puede hacer para... ¿Hay alguna medida concreta, específica, que hayáis puesto en marcha, que hayáis propuesto, que conozcáis? Bueno, aparte, por supuesto, de subir el salario mínimo interprofesional y mejorar, que duda cabe sus salarios, ¿no? Pero en cuanto a la vivienda, alguna cosa... Los gobiernos habitualmente, ¿no? Que subirlo del carnet joven hasta los 40, los 45, los 50. Sí, entonces, sí. bueno, pues la emancipación baja, porque si lo subes hasta los 50 hay gente que está emancipada, ¿no? No, pero ahora ya hablando en serio, claro que se pueden hacer cosas. Claro, es que hay un dato que además yo creo que es de Naciones Unidas o de alguno de sus organismos, digamos, vinculados a Naciones Unidas, no exactamente cuál ahora, que determina que una persona no debe pagar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y a los gastos asociados a la misma, agua, luz, electricidad, etc. Es un dato que probablemente no hay gobierno que no diga que es justo que sea así. Pero luego miran para otro lado cuando pasa esto. Bueno, en el 2004, en el Parlamento Vasco, en uno de esos gobiernos tripartitos que hubo, y como digo, a pesar de la voluntad del Partido Nacionalista Vasco, se consiguió, por ejemplo, crear un programa, que además luego sé que en Cataluña, porque algunos compañeros nuestros de ese momento pues colaboraron también con vosotros allí, intentaron, y seguramente levantaron, ahí ya me perdí en el seguimiento de esta gente, pero que era un programa dentro del gobierno vasco que lo que hace es captar vivienda vacía, porque ese es uno de los grandes dramas que existen también, los millones de viviendas vacías que están cerradas a la espera de si lo necesito vender un día, a la espera de, mira, yo no meto a nadie, que luego te la deterioran, que luego vete tú a saber qué, mejor la tengo cerrada, que no necesito el dinero, y ya cuando mi hija se case o mi hijo se case o yo que sé qué, o pues entonces ya la vendo y cash. Bueno, pues el gobierno vasco hizo un programa en el 2004, creo que era, como digo, frente a mucha gente, que lo que captaba era vivienda vacía de propietarios a los que les ofrecía un contrato de 5 años, prorrogable cada 5 años, con una renta pactada, una renta por debajo del precio del mercado. Para que os hagáis una idea, el gobierno vasco viene pagando unos 560 euros por un piso en Bilbao, que en el mercado libre estarían 890, 900. Hay una diferencia sustancial. Pero el gobierno vasco, a través de ese programa, lo que hace es contactar con propietarios medianamente concienciados con el problema que hay, lo ponen. El gobierno vasco hace de garante de que las instalaciones, o en este caso el piso, va a ser respetado y va a ser entregado en las mismas condiciones de entrega, o que se ha de entregar al gobierno vasco. El gobierno vasco busca entre sus demandantes aquellas personas que tienen recursos escasos y les dice, por ejemplo, salario mínimo interprofesional, le dice, dame el 30% de tu salario, lo que dicen los organismos internacionales, en torno a 350 o 400 euros, y yo pongo el resto, 150, 160. Y eso le va al propietario. Ese programa se puede hacer. Yo me he cansado de explicarlo en el Congreso más de una vez y te miran y te dicen, está muy bien. Luego ya te viene alguien del PP y te dice que Ayuso lo hace mejor, ¿no? Pero eso se puede hacer. El otro elemento que puede resultar, y aquí otra vez entramos con la conciencia y la consciencia, ¿no? Con el sentimiento de pertenencia de clase o no. Es decir, y esto está en el gobierno vasco. Probablemente no levanta muchas ampollas porque mucha gente igual todavía no lo sabe del todo. Pero las viviendas de protección oficial que se construyeron, sobre todo en la década del 2000 al 2010, la práctica totalidad de esas viviendas de protección oficial, lo que tú tienes es la cesión del suelo o del uso. Es decir, a los 75 años, esa vivienda vuelve a manos del gobierno. Es decir, tú no tienes una vivienda en propiedad para ti, para toda la vida. Y si vendes, lo que tú estás vendiendo es la posibilidad o aprovechamiento dentro de los límites, que es el precio de compra más el IPC y nunca ningún factor especulativo. Tú lo que estás vendiendo es la posibilidad de vivir ahí tantos cuantos años. No te la quedas tú ya para toda la vida. Pues es otro elemento. La del carácter permanente que decía de la catalogación de la vivienda. No tiene sentido que lo que ha costado dinero de todos y todas para levantar luego pase a beneficio de un único bolsillo, el de la persona que tuvo la suerte de optar a esa vivienda, pero que luego ha tenido una suerte aún mayor de poder venderla en el mercado libre. Por lo tanto, habría que mantener el carácter permanente de protección para la vivienda. 2 elementos más, para no extenderme. Hablaba Ada de lo del 30% y tal. Nosotros, en la ley, si no me equivoco, la tenemos en el 50%. Es decir,
si tú construyes, da igual que seas privado que promoción pública, la mayoría se hace en colaboración de Visesa, fundamentalmente con el sector privado, el 50% de lo que se construya tiene que ser vivienda de protección. Y ahora lo que queremos es que el 100% de la vivienda sea en alquiler, porque ya hay mucha vivienda de protección oficial, tasada o libre, que está en régimen de propiedad o de cesión de uso a 75 años. De las dos cosas hay. Y ahora lo que queremos es que todas sean en alquiler. Otro elemento, los aprovechamientos. Cuando un ayuntamiento decide que quiere construir viviendas, encuentra un terreno. Cuando encuentra el terreno lo tiene generalmente que catalogar o reclasificar. Y ahí se producen unas plusvalías. En la ley de suelo del Estado español, esa plusvalía está marcada entre un 5 y un 15. Para que se me entienda, el ayuntamiento puede quedarse con un 5% del valor de ese suelo, que ahora vale más, porque para poder construir vivienda tiene un uso residencial que antes podía no tener, podía ser rural o rústico o de naturaleza industrial, etcétera, y ahora es urbano, por lo tanto vale mucho más. Entonces, te puedes quedar como ayuntamiento entre un 5 y un 15%. La inmensa mayoría es el 5%, nadie va al 15%. Ese 15% que supone equipamientos para la comunidad, que puede aprovechar el propio ayuntamiento, o recursos para el ayuntamiento, que puede decidir ahí también hacer caja para dar servicios a la comunidad. Y yo creo que eso también es un terreno que no se suele explorar. Y por esa vía se pueden hacer muchas cosas. El problema es que chocas con intereses, o sea, chocas con intereses muy grandes, y yo creo que Ada lo señalaba en un par de las intervenciones que ha tenido y también en las citas que leías de ella, que son muy evidentes. Cuando hablamos del sector inmobiliario no estamos hablando de 4 rentistas, ni siquiera de los rentistas que yo he podido conocer en Neguri o por ahí. Estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de poderes que vertebran un Estado. Pero es más, yo me escandalicé cuando descubrí eso en mi época activista, que durante décadas en España, tanto con gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, no solo se ha incentivado la propiedad, no solo se ha permitido la especulación, sino que se penaliza a los buenos empresarios inmobiliarios. Eso ya es el colmo. O sea, aquellos pequeños empresarios locales que quieren hacer bien las cosas, quieren hacer rehabilitación, quieren hacer vivienda social, quieren hacer cooperativas de cesiones de uso, que es una de las fórmulas para mí más interesantes porque tiene como las ventajas del alquiler y de la propiedad y es una fórmula antiespeculativa. O sea, todas estas formas de vivienda social, rehabilitación, etcétera, 21% de IVA. Viene una SOCIMI, que es un fondo buitre internacional que nadie sabe ni cómo se llama y que le importa un pimiento a nuestra ciudad y no va a vivir nunca ahí, y puede comprar 1000 viviendas de golpe pagando 0 impuestos. Esto es un escándalo, o sea, es un escándalo. Igual que lo de las Golden Visa, que hemos conseguido ya por fin que el Partido Socialista aceptara retirarlo, pero que lo ha defendido durante años, que la Golden Visa es, mientras tienes una ley racista de extranjería que deja a miles de vecinos en la ilegalidad forzada, y quieren trabajar y no pueden hacerlo porque la ley de extranjería no se lo permite, tú, en cambio, a los ricos de algunas dictaduras del mundo pueden venir a tu ciudad y comprar con $500.000 euros una vivienda de lujo y le regalan los papeles, le regalan la nacionalidad, la residencia. Bueno, otro escándalo, ¿no? Y todo esto ha sido durante años y años y años, insisto, con gobiernos no solo del PP, sino del Partido Socialista. Entonces, claro, esto ya es el mundo al revés. Ya no es solo que se ha permitido la especulación, es que se ha penalizado a los buenos empresarios que querían hacer bien las cosas. Entonces, ahí es donde ves los grandes intereses que hay detrás, la confabulación que hay y las relaciones peligrosas que hay. Pues eso, que explican lo que decías tú, que Joan Clos no solo era el portavoz de las grandes inmobiliarias, es que ha sido el principal lobista contra la regulación de los alquileres que se estaba haciendo desde el gobierno, ¿no? Paradójicamente. Las puertas giratorias en las empresas, Tremendas. los cuerpos de administración de las constructoras son unas puertas bien engrasadas, ¿no?, para la política. Pero es que es así. O sea, yo tengo ahora una pelea que es anecdótica. Es decir, se habla de... Ahora el gran elemento de... Digamos, yo tengo mañana una reunión con la ministra de Vivienda, no sé lo que me contará, pero estoy seguro que me dirá que la Sareb y todos los fondos o activos, que eran los activos tóxicos de los bancos, que la Sareb va a ser la solución. Fijaros, en Euskal Herria la Sareb tiene 70 pisos. A mí no me va a solucionar demasiado, pero bueno, me parece bien que allá donde existan, pues pasen a manos de gestión pública. Yo estoy peleando para que 25 pisos en un municipio de Nafarroa, Lecumberri, pasen al ayuntamiento, porque el ayuntamiento quiere hacer viviendas de protección oficial, las ha rehabilitado,
quiere fijar población en su municipio, en su núcleo rural, cerca del Pirineo, para que no se le vaya la gente y tal, tengo un problema de la leche. Sin embargo, veo que la Sareb encuentra ventas de sus activos a fondos buitre y a socimis y demás. Luego ahí tenemos una pelea, y la siguiente pelea que vamos a tener, que será la otra cosa de la que me quiere hablar, será esta cosa que están deslizando ahora de... Claro, el problema es que la ley del suelo, como todas las leyes, son muy burocráticas. Entonces lo que hay que hacer es aligerar trámites. Y bien, si yo soy el primero que como ciudadano, cuando tengo que pelearme con la administración, me desespero, porque me hacen hacerlo de la ventanilla de intereses. Digo, pero entre que me quites todas las ventanillas, que a mí podría, a mí o a cualquier ciudadano que está aquí, podría estar bien un ciudadano, y a que quites todos los filtros y todas las evaluaciones de impacto ambiental y demás, pues hay algarrobicos de por medio, ¿no? Y yo creo que ahí es una pelea que tenemos. Yo a veces ahí soy un poco escéptico, porque creo que hay que empujarles. Yo creo que ahí es la presión social de la que hablábamos antes, que igual ha ocupado menos tiempo, porque son unas cosas muy técnicas de porcentajes y demás, donde hay que apretar mucho y tener claridad muy puesta. Y sabiendo, y también lo digo con claridad, que no vivimos una realidad homogénea. O sea, la Sareb, por ejemplo, igual, porque yo desconozco, en Asturias puede ser una cosa importante si de repente alguien me dice que hay 900 viviendas de la Sareb en Asturias. Yo digo, pues, para esos pasos que hay que dar es un porcentaje interesante. Estamos hablando de no sé, 10% sobre el total de viviendas que podía haber. Tal. Bueno, en Euskadi hay 80. Por tanto, esa realidad ahí, hacer prioridad de eso, dices, a ti te puede servir, a mí no, pero bueno, yo la voy a apoyar igual, yo ¿no? de la Sareb te puedo decir que, claro. O sea, cuando llegamos en 2015, negociamos con la Sareb, conseguimos 200 pisos de la Sareb y ya en ese momento eran las migajas de las migajas, claro. Porque todo lo bueno que se quedó la Sareb, los propios especuladores se lo quedaron los primeros en las primeras subastas a precio regalado. O sea, que es el colmo, porque la Sareb fue la operación de rescate de la banca con dinero público y entonces se quedaron los activos, la Sareb. Pero entonces esos activos se subastan, tirados de precio y claro, los especuladores que saben cómo va el negocio son los primeros que se quedan esos mismos activos tirados de precio y se quedaron todo lo bueno. Entonces lo que le queda a los ayuntamientos es lo que está en las periferias, lo que está sin rehabilitar y está hecho unos zorros y es carísimo arreglarlo, lo que nadie quiere, lo que nadie ha querido en el sector privado, eso es lo que ahora ofrece la Sareb. Entonces, muchas gracias por este ofrecimiento. Aquí en me vais a permitir, por cierto, ya que hablamos de la Sareb, que mande un saludo, yo no sé si habrá entre el público alguien, pero en este momento aquí en Gijón, Pepo, hay son 17 familias, si no me equivoco, 14, que viven en pisos que son de la Sareb y que están ahora viendo pues que quizás los desahucien incluso, están jugando con los criterios de vulnerabilidad, ¿no? Para engañaros un poco, deciros si tenéis o no derecho a continuar en vuestros alquileres. Bueno, quizás cuantitativamente no sea una cosa muy voluminosa en Asturias, creo que tienen más terrenos que inmuebles, de hecho, pero tienen inmuebles, pero bueno, en cualquier caso, cualitativamente están haciendo daño pues, con cuestiones como esta, que es una tristeza enorme, y ya sabéis que nos tenéis ahí para lo que necesitéis. Y una cosa que os quería contar muy concreta, veo que tienes el teléfono, Jesús, el micrófono, perdona. ¿Me lo han dado? Ah. Sí, me lo han dado, pero no sé si queréis que hable. Comento un poco la situación, pero someramente. Si quieres, venga, dale. No sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Estáis ahí... Vale. Nada, 2 minutos. Bueno, realmente las cifras son meramente algo que no importa cuando tienes en cuenta que son 14 familias, 14 unidades familiares, que da igual la cuestión de los derechos, que no es algo que va por cantidad, sino porque por una familia que haya, ya ves que se están vulnerando todos los derechos. Y más en Asturias cuando la Consejería desoye los derechos de estas 14 familias que ahora amenaza con desahuciar, pese a mostrar plena disposición, pese a querer seguir pagando sus rentas, pese a ser la vivienda habitacional desde hace más de 10 años. Es el hogar desde hace más de 10 años de 14 familias. Antes eran 40, pero la presión de los fondos buitre hace que se fueran yendo. Por tanto, que ahora las políticas no vayan en torno a la protección de este derecho universal garantizado a estas 14 familias, sino a proteger un fondo buitre y a permitir su especulación y a dar por válidos en sede parlamentaria los desahucios y las cifras dadas por un fondo buitre, no se entiende. Es a todas formas incomprensible, así que agradecemos también esa labor que haces en las comisiones de vivienda, informando un poco sobre cómo va nuestro caso. A ver.
¿qué solución hay? Sé que hicisteis una paellada y no nos avisasteis, esto no os lo voy a perdonar. Sobra tortilla, sobra tortilla lo que y sobran necesitéis. empanadas. Lo que necesitéis. Quería preguntaros por una cuestión muy concreta que además nosotros propusimos aquí también en una proposición no de ley, hablamos de ello en la negociación presupuestaria y nos miraron como si estuviéramos definitivamente locas, que es el gravamen a la vivienda vacía, el impuesto a la vivienda vacía. Me parece que fuiste tú, Óscar, antes el que hablabas de todo lo contrario, ¿no? De beneficios fiscales para aquellos que sacan sus viviendas al mercado por un precio inferior, que efectivamente al final lo que hace es conseguir que se especule más, todavía si cabe. Pero en este caso, que es el contrario, ¿no? Que es gravar las viviendas que están vacías de manera que se estimule esa salida al mercado a precios razonables. No sé si tenéis alguna experiencia en concreto, sí, si nos la queréis contar. Nosotros hemos empezado, sí, o sea, realmente cuando todo el mundo habla de cómo puedes atacar a la vivienda vacía desde una institución, o sea, no, pues la gente se plantea, bueno, pues les puedes dar incentivos fiscales para que la suelten y dices, ya, pero a lo mejor ni con esas quieren. Y además, si no la suelta, ¿cómo le aplicas el incentivo fiscal? Y si se lo aplicas, ¿a quién le beneficia? O puedes ir por una línea que aparentemente es más coactiva, pero no con un afán recaudatorio, sino para que la vivienda suelte. Entonces, nosotros, y siempre la gente, ya había un consenso general, que era el recargo del IBI. Pero claro, el recargo del IBI, yo no sé cuál es la realidad en Asturias ni en Cataluña, pero en Euskal Herria el recargo del IBI del 100 al 150% no es una quiebra para quien mantiene la vivienda cerrada. Es decir, que si alguien está pagando 100 euros por impuesto de bienes inmuebles y lo que le dices es que para seguir manteniendo esa vivienda cerrada, la que sabe que le podría sacar mucho más dinero y que por los motivos que sea no quiere tenerlas, va a pagar 150, la sigue manteniendo cerrada. Luego, tú ahí no interactúas. Entonces le dimos una vuelta y ahora lo que estamos es con el canon, aparte del IBI, de ese 100 a 150 y de digamos, el aumento progresivo de ese IBI del 10% que se puede hacer, estamos con el canon a la vivienda vacía. Y el canon a la vivienda vacía se establece por metro cuadrado de la vivienda. Y lo que decimos es, por cada vivienda que esté cerrada o en la vivienda que esté cerrada, vas a pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado. Es decir, si la vivienda tiene 60 metros, tú vas a pagar 600 euros cada año, el primer año que la tengas cerrada. Al segundo año, si decides mantenerla cerrada, ningún problema. Vas a pagar 660 euros. Al siguiente año, si quieres seguir manteniéndola cerrada, ya no son 660, son 726 euros. Es decir, y así va subiendo progresivamente. No lo hacemos con un afán recaudatorio y esto hemos empezado a hacerlo en un pueblo pequeño, porque yo creo que también los experimentos tienes que hacerlos pues sabiendo que tú puedes llegar a esa gente en un contacto directo, que igual en Barcelona es más complicado, ¿no? Pues porque es una metrópoli en ese sentido. Y nosotros hemos empezado en Azpeitia, porque sabemos que tenemos la capacidad de torcer todas las horas de información interesada que nos van a meter de, pues Bildu quiere hacer un impuesto bolivariano para recaudar más dinero, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, vamos a empezar con un pueblo de 12.000 habitantes, creo que tiene entre 12 y 14.000, no recuerdo bien, porque ahí tenemos, por la fuerza, digamos, por el tejido social que tenemos, y porque tenemos, digamos, un apoyo popular muy importante, podemos ir convenciendo a la gente para que lo entiendan. Y la gente lo entiende y dices, no, si yo lo que estoy deseando es que la sueltes y no tener que aplicarte el canon. Es más, para que la sueltes y no tengas que soltarla al mercado libre, que puedo entender tus miedos a que pues la persona que entre a ocuparla pues no tenga el cuidado que a ti te gustaría que se tuviera, para que te pueda generar, digamos, más vía desperfectos o incluso problemas con los vecinos, más quebraderos de cabeza que los que deseas, también tienes la posibilidad de dárnosla a nosotros como ayuntamiento, no dárnosla, cedérnosla a nosotros y que nosotros nos encarguemos, como hace el gobierno vasco con esas viviendas que he señalado antes, de ser los intermediarios y los garantes de que la vivienda se te entrega en las mismas condiciones que tú la has puesto y de pactar un precio que puede ir acorde a, porque también es declarada zona tensionada ese municipio, a lo que son los topes de alquiler para todos. Y tú ahí no pagarías ese canon y empezarías a obtener un beneficio con una garantía por nuestra parte de que la vivienda se te hará de vuelta en buen estado. Y esa es un poco la voluntad. Y nosotros hemos empezado con eso y cada vez van más ayuntamientos sumándose en Euskal Herria a esta historia. Pero lo mismo nos pasó con las zonas tensionadas y ya no me extiendo más. Cuando nosotros empezamos con las zonas tensionadas, empezamos en Rentería, que es un municipio que gobernamos nosotros con Podemos, y
Y empezamos nosotros y intentaron cortocircuitarnos con aquello, esto no va a servir para nada y tal, pero nuestra realidad geográfica es una realidad que hace que los municipios estén muy pegados unos con otros y que por tanto ya no vivimos, hay zonas de Euskal Herria que están más aisladas, pero ya no vivimos en valles donde lo que pasa no llega o lo que pasa en un lado no llega en el otro. Entonces cuando alguien ve que un ayuntamiento toma iniciativas y medidas en algo, es muy difícil para el ayuntamiento de al lado, si es de otro color, explicarle a su gente por qué él decide no hacer nada cuando los problemas, en nuestro caso, el que vive en Orereta, en Rentería, son los mismos del que vive en Beasain o en Ordicia o en cualquier otra localidad que pueda estar más o menos cerca, o en La Sarte, que pueda estar más o menos cerca de esa historia. Y entonces les empujas. Y nosotros ahora mismo estamos consiguiendo... Bueno, no nosotros, ahora ya es la sociedad vasca la que está consiguiendo pues que prácticamente todas las poblaciones susceptibles de ser declarada zona tensionada lo estén pidiendo, gobierne el PNV o gobierne EH Bildu, que generalmente son las dos fuerzas políticas que gobiernan en los municipios. Y también entendiendo, y otra vez entro un poco a la particularidad, que no todas las realidades tienen que ser declaradas zonas tensionadas, que muchas veces nosotros también tenemos el problema de la despoblación. O sea, lo mismo que tenemos zonas densamente pobladas, tenemos zonas con riesgo de despoblación. Entonces dices, bueno, hay que entrar con una precisión de cirujano a veces. Yo intento huir de las generalizaciones y lo único que hago es, o que hacemos es poner encima de la mesa muchas posibilidades, pero para que se haga, no para que sigan estando las cosas como están, ¿no? Y yo creo que ahí hay margen. Yo con la vivienda vacía, solo por añadir que nosotros intentamos hacer también lo del recargo a nivel municipal, nos llevaron a los tribunales por tema competencial, por supuesto nos lo hacían cada 2 por 3, ya llevamos más de 20 querellas archivadas. Pero más allá del recargo, lo que yo también creo que es muy importante es preguntarse tener un buen diagnóstico de por qué está la vivienda vacía y de quién es propiedad esa vivienda vacía, porque seguramente no habrá una única solución. Y a otra vez, aquí creo que hay que hacer la diferencia entre el pequeño propietario y el gran propietario, ¿no? Hay pequeños propietarios, nosotros efectivamente hicimos el programa que se inspiraba en el Bizigune, ¿no? de Euskal Herria, que es la bolsa de alquiler, donde nosotros al pequeño propietario le enviábamos el mensaje de si no estás alquilando tu vivienda porque tienes miedo o porque no tienes dinero para rehabilitarla o porque tienes miedo de no cobrar el alquiler, el ayuntamiento te hace de garante. Nosotros te damos el dinero para la rehabilitación, te garantizamos que vas a cobrar el alquiler, pero tú pones un alquiler más bajo que el de mercado. No es un alquiler social, porque eso es lo que hace el ayuntamiento, pero entre el social y el de mercado tú pones un alquiler razonable, ¿no? Y entonces nosotros te ayudamos para que tengas la seguridad de que puedes alquilar tranquilo. Eso al pequeño propietario. Pero al gran propietario, por ejemplo, nosotros en Barcelona tuvimos el problema en el Raval, que todavía persiste, ha bajado, pero sigue, ¿no? Lo habréis escuchado, de los narcopisos, que habían grandes tertulias en grandes cadenas estatales que estaban todo el día hablando, ¿no? De Barcelona, ciudad sin ley, no sé qué, pero no hablaban nunca de la propiedad de estos pisos. Eso me parecía muy curioso, ¿no? Y dices, porque estos narcopisos que ocupan las bandas de narcotraficantes y que para nosotros eran un gran problema, para los vecinos y para el ayuntamiento eran un gran problema de seguridad, de sanidad, de convivencia, esos pisos que hacían de narcopiso, ¿cómo es que podían hacer de narcopiso? Es porque estaban vacíos y habían sido ocupados por mafias. ¿De quién eran esos pisos? Mayoritariamente de bancos. Pero eso no salía nunca en las tertulias de Antena 3. Ese particular detalle no lo comentaban, ¿no? Y yo hice reuniones como alcaldesa con algunos de estos bancos y les dijimos, o ponéis estos pisos en alquiler, o nos los dais a nosotros y nosotros los ponemos en alquiler, o os vamos a denunciar en los tribunales y os vamos a hacer la vida imposible. Lo que no puede ser es que tú tengas pisos vacíos en el centro de una ciudad donde hay una necesidad brutal de vivienda, los dejes estropearse porque a ti no te importan esas viviendas, tú los tienes solo como un activo financiero en un Excel con el que cotizas en bolsa como un activo financiero, pero para ti no es una vivienda, pero para nosotros sí es una vivienda, y como encima lo tienes vacío, se estropea y además es ocupado por un narcotraficante que nos genera un problema de seguridad y de sanidad que encima tenemos que gestionar nosotros con dinero público y dar nosotros la cara frente a los vecinos por el problema que me has generado tú por abandonar ese piso. Entonces, son dos viviendas vacías muy diferentes, una y otra, ¿no? Entonces, creo que ahí, como decías, hay que buscar medidas quirúrgicas que den respuestas diferentes. Yo creo que eso, porque yo creo que va muy al hilo. O sea, eso que está comentando Ada es el problema de fondo que esconde la lectura que durante años vienen haciendo para situar la ocupación como un problema de primer orden. Y luego dicen lo de la abuelita que va por el pan y le ocupan la casa y tal. Ese es el verdadero problema, porque el sistema garantista y legal español establece que si a cualquier ciudadano
o ciudadana le ocupan, o se le meten, para que se me entienda mejor, se le meten en su vivienda habitual, y cuando digo vivienda habitual no digo solo en la que vive, puede ser aquella en la que pasa un mes al año, aquella en la que pasa 15 días al año, aquella que va 2 días al año, hasta 5 viviendas sería allanamiento de morada. Y el sistema legal español establece que ante un allanamiento de morada, en 48 horas se produce un desalojo, porque tienes que demostrar apenas nada, con el testimonio de un vecino o de un cohabitante de ese bloque diciendo que efectivamente esa vivienda es tuya y que te vio un día por ahí, o con un recibo de la luz, o un recibo de la factura del gas, cualquier cosa, en 48 horas está en la calle. A nadie le gusta, y a nosotros tampoco, que a nadie le ocupen su vivienda, allanamiento de morada. Cuando se ocupan viviendas vacías es usurpación, y la usurpación sí tiene un proceso que para conseguir desalojar a la gente que ocupa una vivienda vacía a través del delito de usurpación puede llevar a 18 meses o 22 meses, en función de cómo se alargue. ¿Qué hace o qué pretenden hacer en el Estado español muchos sectores? Es decir, bueno, pues como yo al banco no le voy a decir lo que Ada les decía, lo que voy a hacer es equiparar el delito de usurpación al delito de allanamiento de morada, y al banco vacío, o sea, a la vivienda vacía que tiene un banco, y le hago un favor al del banco, se lo desalojo en 2 días sin tener que llamar a los gorilas de Desocupa, porque ya lo van a hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y entonces yo parece que hago muchas cosas, primero levanto o magnifico un problema, luego hago mucho, ¿y quién queda ganando en toda esta historia? Los vecinos no, van a seguir teniendo el piso vacío otra vez, pero el banco, que a coste cero y con el dinero de todos y todas, ha vuelto a recuperar, digamos, el carácter estanco de su bien para seguir especulando. Y esa es la pelea de fondo con la ocupación, que sé que es un gran problema en todos los lados. Tenía la ocupación aquí reservada ya casi para el final, ahora os cuento por qué además, pero en cuanto al gravamen a la vivienda vacía, que duda cabe que tiene que ir por delante, yo creo que lo comenté en alguna de las intervenciones, un buen diagnóstico, un buen mapa de qué ocurre en Asturias, de quién son esas viviendas vacías, si son de gran tenedores o no, que también la definición de gran tenedor creo que está por llegar, la que nos parezca bien a todos y a todas. Una cosa que apuntabais muy interesante también sobre facilitar la rehabilitación, porque a veces la gente realmente tiene viviendas vacías porque lo que no tiene es posibilidad de rehabilitarlas ni de ponerlas en condiciones de alquilar. Bueno, una serie de cuestiones que tocamos interesantísimas, la declaración de zonas tensionadas, que aquí en Asturias está generando verdadera polémica entre la Consejería de Vivienda, que lo está intentando, o al menos eso creemos, eso nos cuentan, y los ayuntamientos, que no parece que estén muy por la labor. Y decía que dejaba para el final, creo que estamos ya casi al final, para poder dejar luego que la gente del público haga alguna pregunta si quiere. Pero quiero contaros que se enteraron de que veníais, Ada, Óscar, y entonces la derecha nos va a contraprogramar. Y la Fundación Libertad y Desarrollo organiza el 22 de mayo en Oviedo su 6º encuentro ciudadano. Aznar y unos cuantos amigos suyos. Busca analizar, bueno, lo de la contraprogramación no es broma, esto es porque sabían que estabais vosotros aquí y decidieron buscar, analizar las amenazas al Estado liberal y proponer soluciones, cuidado, cómo podrán ser las soluciones, bajo el lema están en peligro la democracia y la libertad. Y a mí realmente se me ocurría que pocas amenazas más serias hay a la libertad que carecer de una vivienda digna, ¿no? Que todo lo que estamos hablando esta mañana. Por eso me había dejado un poco lo de la ocupación para el final, porque evidentemente es un fantasma que ellos agitan, que no es, al menos en Asturias, una realidad. Tú lo explicaste ahora perfectamente, ¿no? La diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación, que es evidente. No sé si tenéis constancia de que en algún sitio realmente la ocupación esté siendo una de las claves del problema de acceso a la vivienda para todos y para todas. En Asturias, desde luego, no sé, en otros lugares. Y por último, ya para cerrar, si queréis, y dejar 5 minutinos al público, pues eso, ¿qué está proponiendo la derecha en este momento que de verdad vaya a servir para por lo menos aportar algo a la solución del problema de la vivienda? Bueno, a mí que la derecha nos contraprograme me parece lo más amable que me han hecho en bastante tiempo, o sea que casi me tengo que preocupar, ¿no? Porque algo habré bajado. La derecha lo que está proponiendo es que se siga sin hacer nada. O sea, la derecha al final ha buscado un mercado desregulado, y lo explicaba muy bien Ada en su primera intervención cuando ponía el paralelismo de Thatcher y demás, que es el mercado donde pues bueno, la ley de la oferta y la demanda va modulándose y va expulsando aquello que no es productivo, aquello que no tiene valor para todos y todas. Es decir, si yo no puedo explotar a nadie, ese nadie no me sirve. Esa es una lógica del modelo del capitalismo que desde la era de Reagan y Thatcher empezaron a poner en práctica y que ahora todavía se ha acentuado más por la fase del capitalismo en la que estamos. Entonces,
estamos en esa lectura. Y yo creo que con el tema de la ocupación también tenemos que ser claros desde la izquierda. Yo no estoy a favor de la ocupación de viviendas, porque quiero que nadie tenga que pasar por el trance de ocupar una vivienda, porque no debe de ser fácil vivir sabiendo que tu temporalidad se basa en una decisión judicial o policial que además probablemente no es amable. Y la izquierda no tiene que fomentar eso, tiene que tomar y tiene que llevar a cabo iniciativas para que la gente no tenga que entrar a una vivienda que no es suya. Pero creo que hay que diferenciar entre las viviendas que son viviendas vacías de bancos y que no son para especular, de otro tipo de casuísticas. Y yo creo que ahí sí que hay que ser claro y hay que decir las cosas claras. No es normal, o sí lo es, gracias a Susana Griso y a Ana Rosa Quintana y a otra gente, que el Estado español sea, creo que el otro día leí, el segundo país de Europa en alarmas instaladas. Pero que es que los datos contradicen esa sensación de, digamos, de inseguridad o de miedo que pudiera estar detrás de la instalación de una alarma. Como también está detrás de Securitas Direct, pues los accionistas anteriores creo que eran de gente de Banca March, venían de ahí todos, y entonces dices, bueno, al final siempre son los mismos. Porque hay una necesidad de levantar una alarma social, en este caso, un miedo general, para que no se vea un drama. Y es el drama de una sociedad que tolera y admite el desahucio como fórmula natural de reubicación. Entonces, yo creo que ante eso nos tenemos que revelar. Yo creo que el trabajo que Ada, antes de la función política por la que todo el mundo le conocemos, hacía en la PA y demás, es un trabajo fundamental, es un trabajo de denuncia del desahucio de decenas de miles de personas. Y eso es algo a la que la derecha nunca le va a buscar solución, porque la derecha siempre va a hablarte de la cultura del esfuerzo, de la meritocracia y de todas estas cosas, aunque la mayoría, pues claro, un chalet heredado antes de nacer, ¿no? O un puesto en el Consejo de Administración antes de nacer también. Pero esa es la realidad en la que yo creo que tenemos que ser, ahí sí, creo que tenemos que ser intransigentes. Sí, sí. El otro día me pasó que fui a un instituto a hablar con gente joven, que me parece de las cosas más importantes que se puede hacer, compartir la propia experiencia con la gente más joven, que es la que tiene que liderar los cambios y las transformaciones. Y un chico de 16 o 17 años me preguntó que cómo era posible que se permitiera que le ocuparan la casa a una mujer cuando se había ido a comprar al supermercado. Y le dije, ¿por qué tú conoces a esta mujer? Me dijo, no, pero lo he visto en la televisión. Digo, muy bien. Digo, es que esto no pasa, ¿sabes? Si miras los datos verás que esto no pasa. Aunque efectivamente puedan haber determinadas tertulias, no quiero hacer generalizaciones, o determinados programas que estén constantemente machacando, ¿no? Que eso en Barcelona lo vimos. No sé si escuchasteis que Barcelona era un caos y un problema de inseguridad brutal. Tenía datos iguales o incluso mejores que los de Madrid, pero solo salía Barcelona todo el tiempo, y cuando nosotros salimos del gobierno, de repente desapareció el tema y nunca más se habló, y los datos son los mismos que había antes, pero ahora de repente ese tema ya no existe, ¿no? Pasa lo mismo con la ocupación, pasa lo mismo también con lo que la derecha intenta siempre, dividir a la gente trabajadora, ¿no? Divide y vencerás, y señalar siempre a los más débiles para intentar desviar la atención de quien realmente tiene la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de la especulación de la vivienda? Pues evidentemente los grandes especuladores, no una familia vulnerable que porque no se puede pagar un piso entra donde puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración pública? Pues evidentemente distinguir situaciones. Entonces, si hay una mafia de narcotraficantes que entra, pues tiene que denunciar y utilizar las fuerzas policiales y judiciales para desalojar esa vivienda. Si se trata de una familia vulnerable, hay que buscarle una solución a la familia vulnerable. No podemos deshumanizar lo que hay detrás de esa ocupación, que es una situación de necesidad extrema, porque nadie por capricho se le ocurre ir a ocupar una vivienda. Nadie quiere estar en una situación con sus hijos, con su madre enferma, con lo que sea, con tener que trabajar y encima estar sufriendo por si te van a echar o no te van a echar. Nadie quiere estar en una situación así de precaria, voluntariamente. Si llega a estar en esa situación extrema es porque realmente no tenía opción. Entonces, la obligación de la administración pública democrática obviamente debe ser buscar una solución alternativa, ¿no? Como anécdota, con esto de generar sentido común y debate social, yo siempre explico cuando voy a dar charlas y así, con esto de la ocupación, con esto de que los inmigrantes son los responsables de la delincuencia, ¿no? El caos y la destrucción. Que cuando llegué al Ayuntamiento de Barcelona, al ser alcaldesa, fui la primera mujer presidenta de la Junta Local de Seguridad, ¿no?
Entonces me encontré con una Junta Local de Seguridad que se reunía trimestralmente y estaba pues, la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, bomberos, todo hombres, por cierto. Por primera vez una mujer allá en medio. Entonces, casualidad, me di cuenta de que no había, por ejemplo, en los datos que se evaluaban cada trimestre, no había la violencia de género, ¿no? Y dije, bueno, pues quizá podríamos empezar a ver, ¿no? La violencia de género podría ser uno de los temas que se podrían añadir a este estudio. Entonces, allí yo estuve viendo los datos de delitos y de seguridad durante 8 años trimestralmente. Entonces, me hace gracia, ¿no?, cuando me dicen, no, porque el problema de seguridad y los robos en Barcelona son los inmigrantes. ¿Qué dato avala eso? Los datos no dicen eso. Eso primero. Pero aparte de que los datos no avalan eso, si queremos mirar los datos, podemos ver que el principal delito en Barcelona son los robos, los hurtos, sobre todo asociado a ser una ciudad tan turística. Pero a nadie se le ocurre decir que el turismo es el responsable de la inseguridad de Barcelona. No hay ninguna tertulia en Antena 3 que diga que el turismo es la gran causa de la inseguridad en Barcelona. Pero en realidad el gran nivel de delitos de hurto que hay están muy asociados a las zonas turísticas de la ciudad. Y el otro gran dato, si quisieras extraer un macrodato, el 95 o 98% de los delitos en Barcelona, y supongo que será así en todas partes, ¿quién los comete? Hombres. Pero nadie está diciendo que haya que expulsar del país a todos los hombres, porque todos los hombres son delincuentes. Claro, porque todos los hombres no son delincuentes, igual que todos los inmigrantes no son delincuentes. Solo algunos lo son, y si lo son y son detenidos, pasan por el juzgado y se enfrentan a una pena, sean inmigrantes o no sean inmigrantes, sean hombres o no sean hombres, ¿no? Pero imaginaros, ¿no?, cómo consiguen instalar esos topicazos, ¿no?, para deformar el debate público, sea con la ocupación de vivienda, que es una ínfima proporción. O sea, si tú miras los datos, te tiene que escandalizar el que dabas tú de la emancipación juvenil, el de los precios de alquiler, que están desorbitados y la gente con los salarios que tenemos no podemos pagarlos. O sea, esos son los datos que tienen que escandalizar de vivienda, pero en cambio se dedican horas y horas de televisión, chorros de tinta a la ocupación, que es un porcentaje ínfimo. Pero sí, es como se controla el debate social. Y pasa con la inmigración, pasa con la ocupación, que intentan desviar la atención para que no estemos hablando del gran especulador, de quién tiene el grueso de las viviendas vacías, ¿no?, o quién es responsable de delitos fiscales, o quién no paga impuestos en este país. O sea, son realmente los grandes rentistas que no pagan ningún impuesto y no contribuyen para nada al bien común. Qué importante cómo se cuentan las cosas, qué bien las contáis los dos, es maravilloso. Y qué importante lo que decías de ir a los colegios y hablar con la gente más moza, ¿no? Y ir explicándoles todas estas cosas, porque desgraciadamente lo que escuchan alrededor en este momento es otro relato. Es el feo, el de los fantasmas, el de la ocupación, el de las cosas que no se ajustan a la realidad, pero que realmente están haciendo que cambien su rumbo, y es una pena. No sé si están ahí, Laura y Sune, quedan 5 minutos para alguna pregunta. Justos, pues venga. ¿Quién quiere preguntar alguna cosa? Pasa el micrófono. Espera que se pregunte. Sí, hola. Mira, es algo porque que me come mucho la cabeza, porque resulta que soy malo de la película. Y quisiera que me dierais una explicación para una persona con una sensibilidad de izquierdas y siendo propietario, que lleva sufriendo más de 3 años el impago de un alquiler sin posibilidad de desahucio por la patada hacia adelante del decreto 11/2020. Sin compensación alguna aquí en Asturias. Sé que en Cataluña o en el País Vasco me parece que se van adelantando esas compensaciones, con lo cual, muy bien. Entonces quería que me dierais una explicación a una persona con sensibilidad de izquierdas que le está pasando esto. Y si sois conscientes de 2 cosas. De que una persona, la persona vulnerable que está en esa casa, cuando se vaya de esta casa, se va con un lastre de unos 20.000 euros de deuda. Y segundo, que esta casa, como la de otra gente del grupo que estamos, hasta 40 personas en esta situación, son pisos de en torno a 450 euros. La chica esa que está buscando encima vía estaría encantada con esos pisos. Van a desaparecer del mercado, porque no vamos a alquilar y los vamos a vender a quien los compre. Entonces, me gustaría una respuesta desde la izquierda, porque estamos expulsando al pequeño propietario de la izquierda y estamos echándolo en manos de la extrema derecha.
¿Contestamos para que quepan más preguntas? Óscar. No, muy breve, y desde el respeto. Yo creo que si a alguien hay que pedirle responsabilidades, y tú detallas que en Cataluña y en el País Vasco están articulando esas medidas para que la persona en situación de vulnerabilidad no caiga en la absoluta miseria y a la vez tú como propietario no tengas que soportar la carga, igual el problema se lo tienes que plantear al Gobierno de Asturias, ¿no? En este caso, o el Principado, que no lo está haciendo. No, pero... Sí, no. Pero, sí. Pero, si quieres te contesto yo un poco en Asturias, pero no, si entramos en un diálogo no puede preguntar nadie más. Sí, yo entiendo lo que dices, pero es decir, si hay una manera de arreglar las cosas, que es entender la vulnerabilidad de la persona en una situación que no es de ocupación, que en todo caso es de impago por morosidad. La morosidad ha existido siempre y la morosidad al final deviene cuando alguien está en el uso de algo que no paga. Eso no tiene que ver con el fenómeno de la ocupación y haríamos muy mal en dar por bueno... estaríamos muy mal en dar por bueno la palabra inquiocupación como un neologismo. Pero, insisto, yo creo que ahí lo que hay que hacer es activar los mecanismos que los poderes públicos tienen que dar para proteger a la persona vulnerable sin que se lesionen tus derechos como propietario. Pero creo que se haría muy mal, y yo entiendo la dificultad, y seguro que puedo entender también los quebraderos de cabeza y los daños y dolores que ha podido generar, pero yo creo que desde una sensibilidad de izquierdas no podemos caer, y seguramente tú no lo haces, no lo hará nadie, en la pelea del último contra el penúltimo. Porque al final en esa escalera siempre acaba pegándonos el penúltimo con el último y el de arriba no toca suelo. Sí, por eso. Claro. Pero la solución yo creo que la has dado tú. A través de... Ada, ¿quieres decir No, algo más? Lo he dicho al principio, que para mí claramente el problema no es la propiedad y que pequeños propietarios e inquilinos debemos ir juntos, que el problema es el rentismo y la gran especulación, y que en eso las administraciones tienen que hacer la diferencia. Y que por eso, por ejemplo, nosotros habíamos hecho este programa de que al pequeño propietario le dábamos las ayudas para poder alquilar de forma segura y gestionar situaciones de este tipo, pues que las pudiera gestionar el ayuntamiento. Y de que esas viviendas que están realizadas sin social, pues son alquileres bajos, van a desaparecer del mercado y van a quedar malos precisamente de vender. Si me permites, y por ir cerrando la pregunta, porque si no, no puede preguntar nadie más, pero preguntabas concretamente aquí en Asturias. En Asturias hasta ahora es verdad que no hizo nadie nada y que es lamentable la situación en la que estáis, que duda cabe, pero sí que está en este momento y sobre la mesa, yo creo que lo comenté en algún momento, bueno, aparte de la ventanilla única que se habló también aquí de ella, para poder precisamente hacer más fluida la interacción entre inquilinos, arrendatarios, poner en común estos problemas y que se puedan solucionar. Pero está también sobre la mesa el poner en marcha una serie de herramientas precisamente para garantizar que no haya impagos y para garantizar además la conservación de los inmuebles que se pongan en alquiler. Que llega tarde, que yo te entiendo que llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Quiero decir, hay que ponerlo en marcha. ¿Está sobre la mesa en este momento? Bueno, a partir de que se ponga en marcha entiendo que sí, que la cosa empezará a mejorar. Te entiendo perfectamente, pero tú me preguntas y yo lo que te puedo contestar es lo que sé que está sobre la mesa. Lo que no puedo hacer es darte solución a algo que efectivamente lleva pasando mucho tiempo y que es un error, y tienes toda la razón. A ver, sí, esta señora tenía aquí Esta señora tenía aquí la... Sí, y ella también estaba. Bueno, intento ir rápido. Dos cuestiones importantes. Los programas de captación de vivienda, que de los que habló Óscar, que me parece muy interesantes, yo los conozco desde hace años. El problema es que si no se hacen bien, son un auténtico fracaso. Es decir, si al final esos programas de captación de vivienda para facilitar vivienda no se hacen bien, como no se están haciendo bien en algunos sitios, al final lo que se está facilitando es la especulación. Con lo cual, son muy interesantes siempre y cuando quien los proponga, quien los ejecute, quien los implemente y demás, hagan realmente una política pensando en garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía y no solo para unos pocos y para especular otros poquitinos más. Y una segunda cuestión muy rápida también.
Derivado de todo este problema de vivienda, que llevamos años con él y ha ido cada vez a peor, tenemos el grave problema que aquí, por lo menos en Xixón, cada vez está en mayor medida en todos lados, que son los alquileres de habitaciones. Alquilar una habitación en Xixón desde hace ya tiempo es casi un imposible. Y los precios son una auténtica burrada y no está nada regulado. 400 euros por una habitación, 450, es un imposible. Y nos encontramos a gente que ni vivienda pública, porque no hay, ni pueden estar en un albergue, ni un dispositivo temporal para personas sin hogar. Una, porque no es lo más adecuado, no es digno, y otra, porque están saturados. Pero luego tampoco pueden alquilar, los precios son una auténtica burrada, los requisitos que se piden son discriminatorios y posiblemente, en algunos casos, delitos. Estamos hablando que a gente que tiene hijos menores o discapacitados dicen tú no vaya a ser que seas vulnerable. Y todo eso es un problema grave que necesitamos una regulación. La ley de vivienda fue un paso muy tibio, como dijisteis, y es una vergüenza que en el siglo en el que estamos, en el año que estamos, todavía sigamos así. Y efectivamente tenemos que seguir presionando, aquí somos mucha gente, tenemos que seguir adelante, porque esto lleva mucho tiempo, pero es que el problema ya lo tenemos de hace mucho tiempo y la gente está en la calle. Lo siguiente que vamos a ver, más gente en la calle, ya la hay, ¿eh? ¿Vamos a ver menores en la calle o vamos a decir a la Administración que los tutele? ¿Esa va a ser la solución? Entonces, bueno, gracias por estar aquí, por darnos esa información de vuestros lugares de origen, que me parece muy interesante, pero también hay que decir alto y claro que, o sea, basta ya, porque es un derecho fundamental, lo están vapuleando y se están riendo de nosotros a la cara. ¿Hacemos alguna intervención más que contestar? Sí, todo uno, aquí había un par de palabras pedidas, Laura, por aquí. Hagamos palabras, ¿no? Que no, pero bueno. Claro, la gente que guarda este sitio trabaja. La gente que guarda este sitio quiere marcharse a conciliar. Muchísimas gracias, Ada, Óscar, gracias por venir.